La verdadera historia de la pandemia por el nuevo coronavirus se escribirá mucho después de que acabe y tendrá necesariamente que reflejar cómo la vivieron las personas más vulnerables, las que la están pasando en aislamiento casi permanente desde hace un año, dominadas por el temor al contagio y con dificultades para superar la falta de contacto social. La inquietud por la salud y la economía ya nos pasa factura. Hay estudios que apuntan a que el consumo de psicofármacos se ha incrementado hasta en un 15% en estos últimos meses en España, por no hablar ya del mayor consumo de drogas y de alcohol. La pandemia ha encerrado en casa a los más vulnerables, entre ellos a los pacientes con enfermedades respiratorias. Saberse frágiles ante el virus les hace responder a la situación con ansiedad, dificultades de concentración, falta de energía, tristeza, pero también les hace reinventarse, recuperar actividades que creían perdidas, aprovechar para reencontrarse consigo mismos. En Date un Respiro, hoy queremos compartir contigo tu aislamiento y quizá proporcionarte también alguna clave para superarlo. Saber que no estás solo y conocer la experiencia de otras personas en tus mismas circunstancias puede ser un buen punto de partida para que mañana tu jornada comience de un modo diferente. Sé bienvenido, sé bienvenida a Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. La pandemia afecta a todas las personas de muchos modos. El ánimo de los pacientes respiratorios está ya muy bajo después de casi un año de aislamiento. Perder a tanta gente produce una gran tristeza, mucho temor, ansiedad y miedo a que nos pueda ocurrir lo mismo, a contagiarnos y a ser incapaces de superarlo. Por eso hemos querido saber cómo lo estás viviendo, que nos lo cuentes directamente, entender cómo te sientes, en qué te afecta el encierro y cómo lo estás superando. Hemos recogido testimonios que vamos a escuchar en los próximos minutos y hemos charlado también con David González Gerpe, psicólogo especializado en el apoyo en situaciones de conflicto, duelo o emergencia, que creo que nos ha dado alguna clave sobre la que podemos reflexionar. Pero lo primero es escucharte. Soy Maite y soy una enferma de hipertensión pulmonar. Estoy en confinamiento desde marzo del 20. Me considero una privilegiada, lo llevo bastante bien. Estoy en una masía en Tarragona, donde tengo mucho espacio, tengo animales y puedo salir y estar en contacto con la naturaleza. Estoy atendida, pues soy una persona mayor y por estos motivos me considero una privilegiada. No he tenido carencias. He tenido alguna carencia pues de no poder abrazar a mis nietos, a mis hijos, pero gracias a la técnica pues estoy en contacto con ellos casi cada día. En mi caso tengo asma grave y varias comorbilidades, lo que hacen que sea grupo de riesgo, y en mi trabajo, pues desde marzo del año pasado estoy haciendo teletrabajo. Estoy autoconfinada, solamente salgo el sábado a comprar con mi marido para poder ir los dos, y el fin de semana intento los domingos ver a mi padre y a mi hermano paseando por la calle, y es la manera de podernos ver. Desde entonces no hemos podido celebrar ningún cumpleaños. Mi padre hará 80 años en el mes de julio y estamos esperando a ver si podemos celebrarlo, aunque sea en el balcón de casa, porque hasta ahora no ha podido ser posible. Yo, como paciente de EPOC, tengo que decir que hago mi vida normal, con todas las medidas de seguridad. Salgo a comprar como cualquier ciudadano. El miedo no me puede paralizar.
Ellas eran Maite, Bárbara Melenchón, de la asociación A Tot Pulmó, y Bisi Zamanillo, de EPOC España. 3 pacientes con distintas patologías respiratorias, hipertensión arterial pulmonar, asma grave y EPOC, respectivamente, que abren la ronda de testimonios de este episodio de Date un Respiro. Nos han mostrado algunas de las muchas situaciones que se viven en hogares de toda España a causa de la pandemia. En un encierro tan largo como el que padecemos, uno de los principales problemas que hay que afrontar es el de cómo llenar las horas y aliviar la separación forzada de familiares y de amigos. Y mantenerse ocupado, no dejarse llevar por la nostalgia, hacer esas cosas para las que nunca encontrábamos tiempo, son algunas de las estrategias que han puesto en marcha personas como Bernd Dover, paciente alemán con EPOC genético y socio de Alfa 1 España, o las propias Maite y Bárbara. De momento echo de menos a mis amigos y a los encuentros familiares, pero intento de ver lo positivo y aprovechar de mis aficiones. Por ejemplo, son leer. Estoy leyendo los libros que nunca pude leer. Estoy escribiendo, estoy terminando mi libro infantil y una novela. Hacemos mucho deporte, 1.5 horas al día, por ejemplo, andar por el bosque, o también participo en un grupo pulmonar, de deporte pulmonar, con el programa Zoom en la computadora. Y claro, aprovechamos de limpiar la casa, el sótano y arreglar todos los papeles, todas las cosas que nunca tenías tiempo para hacerlas. Entonces, soy optimista, espero que muy pronto termine todo eso y, entre tanto, sigo luchando y soy optimista. Hago cursos online, hago un curso de enneagrama, que me gusta mucho. Me he apuntado a un curso de piano, también online, y también lo hago. O sea, ocupo las partes que no son más densas, que son las de mi crecimiento personal, para llevar todo esto mejor, pues las ocupo en distracciones que también me aporten algo. Y bueno, lo llevo bien. Ahora entiendo perfectamente que la gente que esté en un piso, encerrados, con niños pequeños, tiene que ser terrible, tiene que tener un sufrimiento psicológico tremendo, porque esto se está alargando muchísimo. Durante la semana trabajo y entonces esto me ocupa bastante tiempo mentalmente, lo cual me hace que tenga pues la cabeza entretenida. Después hago los martes pilates, también para poder hacer algo de ejercicio, lo hago online. Mi profesor de pilates me envía un enlace y podemos hacer las clases vía virtual, lo cual hace que pueda tener una rutina y movimiento corporal. Y la verdad es que estoy como muy confinada, me he apuntado a algún curso virtual para aprender acuarelas, para pintar flores, y básicamente también sigo las redes sociales, veo series, pero hay días que cuesta bastante de desconectar de todo esto y de tener una motivación. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Desconectar, una palabra que en estas circunstancias tiene un doble sentido para los pacientes respiratorios. Por una parte, se ven obligados a vivir prácticamente desconectados de su mundo, y por otra, ansían desconectar de la situación misma, de su propio aislamiento y de las noticias cambiantes y preocupantes que este maldito virus nos trae cada día. Pero no siempre es posible. Dependiendo de las circunstancias, de las condiciones en las que se vive el confinamiento, la presión puede llegar a superarnos. Sucede, por ejemplo, con personas que viven solas o que sienten su ya precaria salud seriamente amenazada, o que residen en grandes ciudades y se ven obligadas a cambiar su estilo de vida anterior de una forma radical o a eliminar sus salidas regulares a la montaña para poder respirar aire puro.
Sofía Di Stefan es paciente de hipertensión pulmonar. Escuchémosla, a ver cómo vive ella el aislamiento, y también a Maite, que nos cuenta qué es lo que más echa de menos. En mi caso, llevo muy mal el encierro. La pérdida de libertad es muy dura. Yo de todas maneras vivo sola y tengo animales. Puedo salir con ellos, o sea, con mi perro, y no me queda otra que ir a comprar y al supermercado o al mercado y a la farmacia. Son muchas horas sola en casa, trabajando sin poder compartir, y echas de menos poder ver a la familia, a los amigos, salir a tomar algo, no sé, una cervecita, o a comer alguna cosa, una Coca-Cola, lo que sea, salir, poder a la calle, pero la verdad es que no me atrevo. Prefiero dejar de hacer cosas, no compro tampoco ropa en las tiendas, lo hago todo virtual. Y estamos así con la moral alta, pero hay días que son más complejos que otros, y las vacaciones de Navidad también han sido muy extrañas. Echo muchísimo de menos la montaña, poder salir al Pirineo a respirar aire, porque vivo en una ciudad de Barcelona con altos índices de contaminación, y deseando que todo esto pase, de que nos puedan poner la vacuna lo antes posible, que nos inmunicemos, que nos autoprotejamos y podamos decir que todo esto lo hemos sobrevivido y hemos pasado esta etapa tan compleja de nuestras vidas. Lo peor que llevo es el monotema, ¿no? Esto de la pandemia y tal. Y bueno, y llevo también muy mal pues el que los hospitales estén llenísimos de gente y que en un momento dado pues no puedan ayudarte y tengas que, pues eso, que morirte en casa o, en fin, que se lleva un poco mal la cosa. Pero lo peor ahora es que tenemos un toque de queda hasta las 10, han cerrado absolutamente toda la hostelería y todos los bares. No puedes pasear a tu perro si no es cerca de tu casa, porque si te entran ganas de ir al baño, yo tomo diuréticos, pues no puedo, en mi caso, ir a ningún baño, tengo que salir corriendo. A veces también tengo diarreas por problemas con pues eso, digestivos, porque tomo una medicación muy fuerte. Y bueno, es un poco todo. No he podido ir al reumatólogo, tampoco me han llamado. Me dijeron que me iban a llamar el día 28. Una semana antes fui a hacerme la analítica de sangre, pero a mí no me ha llamado nadie. Por teléfono estuve pendiente toda la mañana, llamé a la enfermera, me dijo que hasta las 3 de la tarde me podían llamar, no me llamó nadie. Y bueno, la verdad es que si me pongo a pensarlo, lo llevo muy mal. Intento ver series, ponerme comedias, hablar por teléfono, ya te digo, pasear mucho con el perro por medio del campo, gracias a que vivo en un pueblo. Lo que me pregunto yo ahora es si es posible que los seres humanos tengamos la capacidad de acostumbrarnos a situaciones extremas de crisis como la que ahora vivimos. Me pregunto si, superado el primer golpe, nuestra mente es capaz de adaptarse y normalizar algo que de por sí no es normal, sino extraordinario. Sin ser experto, yo creo que sí la tenemos. Pienso que no es que no sintamos el mismo temor y preocupación por el virus, ni por cómo está afectando a nuestro entorno, sino que de algún modo aprendemos a procesar la información y la asumimos de otra manera. Es lo que se desprende del próximo testimonio que vamos a escuchar. Abilio Mota, un paciente trasplantado bipulmonar por EPOC genético, nos habla de cómo se vivieron las primeras semanas en su pueblo, en Mota del Cuervo. Ahora mismo lo escuchamos, pero antes, permíteme añadir otra reflexión. Acostumbrarnos a la situación de pandemia.
puede provocar también que bajemos la guardia, que rebajemos las precauciones o directamente las olvidemos. Probablemente no entre las personas más responsables y concienciadas, pero sí en otros grupos de población, o mejor dicho, en otras personas que no perciben el coronavirus como una amenaza real, que muestran actitudes insolidarias e injustas, poniéndose ellos en riesgo y sometiéndonos a todos a un peligro innecesario. Es contra quienes literalmente braman los profesionales sanitarios desde las UCIs y servicios de urgencias de los hospitales, porque son actitudes muy difíciles de comprender viendo las cifras diarias de fallecimientos por el coronavirus. Comportamientos que provocan el enfado más que justificado de personas de alto riesgo como Iranzu Muerza, de Asmavi, que por esta causa ve aún más coartada su propia libertad. Vamos a escuchar a Abilio y a Iranzu. Al principio lo pasé muy mal, dado que el mes de marzo fue un mes muy malo. Dada la cantidad de fallecidos diarios, eso era muy duro día tras día. En mi pueblo particularmente, aquel día 24 de marzo fue un día catastrófico, que nunca olvidaremos. Aquel día fallecieron 7 convecinos. Hemos intentado llevarlo lo mejor que hemos podido. Es una situación que dentro del miedo terminamos acostumbrándonos, esperando que en algún momento pueda llegar una solución para terminar con este virus y con esta pesadilla. Yo soy una persona con asma grave, de difícil control. Entonces, el tema del COVID, la verdad que me ha afectado muchísimo en muchos aspectos. Lo he vivido con miedo, con ansiedad, con una falta de seguridad tremenda. He tenido mucho miedo, sobre todo cuando tengo que ir al hospital cada 15 días para darme el tratamiento biológico. Y tener que salir a la calle, esa falta de seguridad que me hace estar en la calle, porque veo muchísima gente que incumple la normativa, no lleva mascarilla, no cumple las distancias, encima les reclamas algo y se te ponen a la defensiva, con lo cual yo realmente lo he vivido lo estoy viviendo todavía con mucho miedo, esa falta de seguridad y sobre todo el tema de ver tanta gente incumpliendo, tantas aglomeraciones en la calle, tanta falta de responsabilidad y de respeto, me produce mucha ansiedad y esa ansiedad también va acompañada un poco de la depresión que se me está causando pues a cuenta del aislamiento. Estás escuchando Date un respiro. Y hemos dejado para el final este último testimonio de Iranzu porque pone nombre a algo que ha estado sobrevolando este episodio de Date un respiro casi desde el principio, que es la depresión. Una palabra sobre la que ahora hablamos con David González Gerpe, es psicólogo asesor de FENAER y a quien hemos pedido apoyo y claves para identificar los signos que pueden llevarnos a hablar de algo más que de una tristeza o ansiedad, e ideas también para sobrellevar esta situación. David, bienvenido a Date un respiro. Hola Luis, muchas gracias por invitarme. A ti siempre, David. Después de haber escuchado los testimonios, quiero pedirte que nos aclares cuáles serían los síntomas de alerta ante la posibilidad de que lo que sentimos no sea solo la lógica tristeza y preocupación por esta situación, sino que haya algo más ahí, ¿no? Bueno, cuando una persona empieza un proceso depresivo, lo primero es que empieza a tener un estado de ánimo decaído, deprimido, desesperanzado, tiene falta de energía, suele aparecer insomnio, hipersomnia, agitación, malestar. Si son niños o adolescentes pueden aparecer enfados, irritabilidad, sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva, disminución de la capacidad de pensar y de concentrarse, incluso pensamientos recurrentes de muerte. ¿Y cuándo deberíamos buscar ayuda, David? Bueno, para buscar ayuda lo primero que hay que querer es ser ayudado, encontrar la necesidad de que te ayuden. Porque los psicólogos, psicoterapeutas no podemos trabajar con las personas que no quieren ser ayudadas. Si un paciente viene a consulta y no encuentra un problema, no ve que sea un problema o no quiere trabajar sobre el problema, pues no podemos hacer nada. Entonces lo fundamental es querer ayudarse, ser conscientes de que tenemos una dificultad y trabajar sobre ello. Hablemos, si te parece, del miedo al contagio, David. ¿Cómo podemos gestionarlo, seamos o no pacientes respiratorios? Si es bueno gestionar el miedo, claro.
efectivamente, yo creo que no es bueno gestionar el miedo. Lo que es bueno es gestionar el miedo excesivo. O sea, tener miedo al coronavirus es normal y el miedo hay que normalizarlo. Es una emoción negativa que genera disconfort, desagradable, pero las emociones negativas tienen su utilidad. Y en este caso el miedo nos protege. Nos protege del contagio, nos protege de la enfermedad, nos protege a nosotros y a las personas que nos rodean. Con lo cual, tener un cierto miedo, un cierto temor, es adaptativo, nos sirve como especie. De hecho, continuamos vivos como especie porque tenemos miedo, porque hemos tenido miedo ante las situaciones de peligro. Ahora, ¿qué ocurre? Que si yo veo venir un león y tengo miedo, el miedo está adecuado al estímulo que lo provoca. Si yo veo venir un ratón y tengo el mismo miedo, el miedo no está adecuado al estímulo que lo provoca. Entonces, en el caso del coronavirus, lo que hay que gestionar es un miedo excesivo, un miedo irracional, un miedo incapacitante. El miedo se gestiona, pues ajustando la intensidad del estímulo a la respuesta que provoca. O sea, no viendo un león cuando hay un ratón. Entonces, el coronavirus tiene una serie de implicaciones para las personas, de salud, de médicas, sociales y demás, y para cada persona de una manera diferente, porque cada uno tiene unas circunstancias. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ver en qué circunstancias estamos, cómo eso impacta en nuestra vida y ajustar el miedo a lo que nos encontramos de frente. David, la sobrecarga de información, ese exceso de noticias que no siempre son veraces, ¿forma parte del problema? ¿Es una dificultad más? Sí, efectivamente la sobreinformación pues es una dificultad añadida, porque ya tenemos de base una sobreestimulación con nuestros pensamientos, dada la situación que estamos viviendo. O sea, nuestros pensamientos se vuelven más obsesivos, más repetitivos con respecto al tema del coronavirus. Si nos exponemos a una sobreinformación, lo que hacemos es todavía aumentar más esa sobreestimulación cognitiva y que esos pensamientos cada vez sean más intrusivos, más obsesivos. Si encima esa información no es veraz, no es real, no se ajusta a la realidad, pues encima contamos con una información falsa que nos puede alarmar, que nos puede preocupar o que nos puede alterar sin necesidad. La información hay que dosificarla y es importante estar informados, pero no sobreinformados. Yo siempre recomiendo, pues con escuchar un telediario, leer un medio creíble, una información, sobre todo siempre recomiendo de sociedades médicas o de la Organización Mundial de la Salud, que nos tenga al día es suficiente. No es necesario estar viendo constantemente programas, informaciones que sean repetitivas y que lo que hacen, como decía antes, es aumentar nuestros pensamientos obsesivos y aumentar nuestra angustia y nuestra ansiedad con respecto al tema. David González Gerpe, nos ha encantado escucharte. Gracias por tu paso por Date un Respiro. Gracias a ti, Luis. Que tengas buena tarde. Hasta la próxima. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. La verdad es que está siendo un episodio ciertamente duro, pero necesario para dar visibilidad a los pacientes respiratorios y mostrar la realidad de su encierro. Por eso agradecemos de forma muy especial la colaboración de todas las personas que habéis compartido vuestra situación con nosotros. De verdad que muchas gracias. Y llegamos ya a los minutos finales de Date un Respiro. No te vayas aún, ya sabes que nos falta conocer la visión de Gracia, que seguro que nos va a subir mucho el ánimo, ya lo veréis. Te recomendamos que sigas conectado y pendiente de este podcast que tú protagonizas. En el próximo episodio seguiremos hablando de pandemia, pero para saber cómo la están viviendo cuidadores, familiares y convivientes. Un saludo y hasta pronto de parte de nuestro realizador Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, de Olga González y de Martiño Suárez en la producción y en la documentación, y de Elena Goyanes, también de quien te ha hablado Luis Fraga. Gracias por tu escucha y adelante, gracias. Sí, pues sí. Uy,
perdona, que es que me has pillado aquí en modo reflexión. Sí, estaba pensando lo que nos ha cambiado la vida en un año, ¿eh? Y lo peor es tener que vivir prácticamente encerrados. Claro, porque o nos confinan las autoridades o los que tenemos más riesgo ya nos autoconfinamos. Y es duro. Aunque bueno, hay formas de hacerlo más llevadero. Por ejemplo, se puede aprovechar para estar más con los de casa o buscar aficiones. Ahora, a mí lo que me dejó estupefacta y de metacrilato puro fue la cantidad de gente que en el confinamiento le dio por ordenar armarios. Pero estamos locos. O sea, que a ti te dicen poco menos que se acaba el mundo y lo único que se te ocurre es ponerte a ordenar armarios. ¡Guau, guau! Que esto es el fin, que nos vamos a la porra, que no va a sobrevivir nadie. Y tú, uy, me voy corriendo a ordenar la alacena y poner las conservas por orden alfabético. ¿Perdona? Que sí, que tú leías en las redes: hoy he ordenado el armario de los trastos, qué guay. O ayer ordené el armario de la ropa de invierno, mañana me pongo con el de verano. ¿Qué digo yo? ¿Pero qué casas tiene esa gente? Que su ropa parece la reina de Inglaterra, con residencia de verano y residencia de invierno. Ordenar armarios. Pero nosotros, ¿qué clase de civilización somos? Que no me extraña que nos coman los virus, que me los imagino yo, a los virus, hablando entre ellos. Tú vete allí, hazme caso, que campas a tus anchas, que son una especie muy simple, que tú les atacas y ellos se ponen a ordenar armarios como posesos. Y el otro virus: ¡ole, ole, menuda bicoca, vamos para allá! ¡Hombre! Mucho mejor los que se pusieron a cocinar, ¿ves? Mucho más creativo. Y además, mira, un encierro de estos es una buena oportunidad, por ejemplo, para recuperar aquellos platos de nuestras madres y abuelas. Aquellas comidas de puchero y fuego lento. No como la cocina esta de diseño. Esa que vas a un restaurante y te ponen un plato como una plaza de toros de grande y con un manchurrón en medio. Que claro, le dices tú al camarero: disculpe, pero yo creo que este plato no está bien lavado, ¿eh? Tiene una mancha. Y te dice él: no, señora, eso es el medallón de pavés de saumon à l'orange con beurre garnison de l'orange. Pues vale. Y cuando te has acabado el medallón o la mancha o lo que sea aquello, te pregunta él: ¿cómo ha encontrado la señora el salmón? Pues chico, de purita casualidad levantar el guisantito. Pero bueno, que ya sea en plan vanguardista o volviendo a las ollas de antaño, cocinar es una actividad muy apropiada para un confinamiento. Pero ordenar armarios, con lo trabajoso y desagradable que es. Ay, no, mira, no nos hagamos la vida más penosa, que estar encerrado ya tiene lo suyo. En fin, que... Uy, mira, que te voy a dejar, porque mientras te hablo me estoy fijando que tengo el armario de la vajilla hecho unos zorros. Casi que me pongo a ordenarlo un poco, ¿no? Pues hala, hasta la próxima. Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.